Ahí estamos. Listo. ¿Estamos? Sí, estamos. Espera, a ver si puedo... Espera, Sí. Aguardame un cachito. Tranquilo. Voy a silenciarlos a todos. Si no... Bueno. Y vos, Dani... espera. Espera que los silencio a todos. Ahí estoy. Ahora sí. Esperá que no puedo subir el Word. Ah, espera, porque vos tenés que compartir pantalla. Espera un cachito, porque si no te pongo a vos, con claro. razón. Espera, Te voy a hacer como... A ver. Sí, fíjate ahí si podés compartir ahora. Espera, Ahí está. Ahora sí. Bueno, muy bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están todas, todos? Dios les bendiga. Bueno, qué lindo es poder estar juntos. Hoy vamos a hablar de un tema no solamente interesante, sino más que interesante, el más necesario para la vida de la Iglesia. El más necesario para las relaciones humanas en general. Pero es el tema más necesario de todos los temas. Y es el tema de la unidad. El tema de la unanimidad. ¿Por qué creen, por qué les parece que la unidad y la unanimidad son tan importantes? Jesús lo aclaró muy bien. Y él dijo, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Cuando no hay unanimidad, cuando no hay unidad en la familia se rompe, las relaciones se rompen. Cuando no hay una unidad en las amistades se quiebran. Cuando no hay unidad, unanimidad en la iglesia se divide. Mirá, che, si no es importante la unidad. Ahora resulta que la unidad mayor del universo, la unidad eterna, es la de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El mayor gozo de Dios viene en el Antiguo Testamento cuando dice, miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos, es como el óleo derramado desde la cabeza de Aarón. Dios ama la unidad. Vamos a ver por qué Dios ama la unidad, qué produce la unidad. Y Satanás odia la unidad. La unidad es el símbolo de la unidad es el símbolo de lo que Dios significa, de lo que Dios representa. Porque Dios es un Dios trino y es uno. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros los seres humanos, cuando hay un problema de desorden, se dice, tu organismo tiene un desorden. Hay un problema de unanimidad, de unidad dentro del organismo y se provoca una enfermedad en el organismo. Miren si no es importante la unidad. Ahora todos estamos contentos, a todos nos gusta hablar de la unidad. Ay, qué lindo es tener la unidad, qué linda es tener a la familia unida, qué linda es tener a la iglesia unida, qué linda es la unidad de los argentinos, la unidad del mundo, ¿sí? Pero nadie, ninguno de nosotros, queremos pagar el precio de la unidad. Porque la unidad tiene un precio. Es lindo hablar de la unidad, pero no es tan fácil vivir en unidad.
¿O sí? Qué lástima que están todas muteadas y muteados. Si no, estaría bueno que me lo contesten. Pero a ver, con una sonrisa me lo pueden decir. ¿Es fácil vivir en la unidad dentro del matrimonio? El que me dice que es así, falluto, falluta. No es fácil. Si no, la palabra de Dios no diría que nos soportemos los unos a los otros. Si no, la palabra de Dios no diría que nos sometamos los unos a los otros. Si no, la palabra de Dios no nos diría que nos perdonemos los unos a los otros. La unidad no es fácil. Pero la unidad es lo más precioso que Dios quiere que tengamos y sobre todo para este tiempo tan especial de la Iglesia de Jesucristo. No estoy hablando como iglesia del centro, estoy hablando como iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Estamos viviendo los últimos tiempos. Son tiempos donde tenemos que tener la misma unidad que tenía la primera iglesia, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Porque si tuvo éxito la iglesia de los apóstoles, fue porque fue una iglesia unida y una iglesia en unanimidad. Ahora, vamos a ver esto, lo vamos a leer. Pero antes te quiero aclarar que la unanimidad no tiene que ver con hacer número. Vos estás en un ascensor con un montón de personas que no conoces y eso no significa que estás unido, unida a esas personas. Significa que es un montón de gente. La unidad no tiene que ver con estar en un mismo lugar. Es parte, cuando uno está unido, está en el mismo lugar. Pero puedo estar en el mismo lugar y mi cabeza puede estar desunida. Puedo estar en la misma casa con mi esposa y mi esposo y estar divorciada de mi esposa o de mi esposo. Puedo estar en la iglesia, estar en la misma iglesia, pero estar en desunión, en división con la visión que tiene la iglesia. Por eso la unidad empieza con que estemos en un mismo lugar, pero que estemos en un mismo lugar no significa que estemos unidos. Podemos estar en la misma casa y estar absolutamente desunidos. Podemos estar en la misma iglesia y estar absolutamente desunidos. Podemos estar en el mismo ministerio y estar absolutamente desunidos. O podemos estar unidos como Dios quiere que lo estemos, como el Espíritu Santo quiere que lo estemos, como Dios lo va a hacer en nuestras vidas, lo declaramos, lo profetizamos, para que el mundo crea, para que el Dios sea glorificado y exaltado, para que la bendición y el poder de Dios se derrame, para que Dios esté feliz con nosotros. Vamos a estar dispuestos a esta unidad, pero arranquemos, porque uno dice, bueno, a ver qué esto de la unidad, esto de la unidad. ¿Qué es lo primero que hizo Jesús? Jesús asciende a los cielos, pero antes de ascender a los cielos les dio mandatos. ¿Y qué les dijo Jesús? En Hechos le dice, no se vayan hasta que venga sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo. Lo primero que Jesús les dice una vez que Él se va es que no se vayan, que esperen la promesa. Ahora, ¿cómo iban a esperar la promesa? La esperó cada uno diciendo, ay, yo siento que Dios a mí me va a hablar de tal manera y yo voy a recibir el Espíritu Santo de tal manera. Ah, yo no, yo lo siento que lo tengo que ir a recibir en mi casa. No, yo siento que lo tengo que recibir en la iglesia. No, yo siento que lo voy a recibir en el ministerio. No, 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 no. Esperaron unánimes que el Espíritu Santo viniera
sobre sus vidas. Acuérdense en que una casa dividida contra sí mismo no puede prosperar. Yo no sé si ustedes estuvieron un sábado cuando hablamos de la visión, yo no me acuerdo si fue en el 2019 o en el 2020, cuando Dios como que me mostró a principios de año, como que Dios me dio una palabra donde que el Señor iba a traer algo tan grande, pero tan grande, sobre la iglesia, tan poderoso era, que me lo graficaba como si fuese un piano enorme, pero más que un piano, porque ocupaba, ¿vieron cuando nos juntamos en Estados Unidos? ¿Sí? Cuando Malaquía se junta los lunes en Estados Unidos, nos juntamos Malaquía Sanidad para una reunión especial, ¿sí? Ahí donde ustedes se juntan permanentemente. Ese techo, bueno, imagínense que hay un piano gigante y que viene bajando. Si ese piano no lo agarramos entre todos, el piano se rompe. Si ese avivamiento no lo tomamos entre todos juntos, no lo sostenemos juntos y lo vamos bajando de a pocos, todos extendiendo las manos para sostenerlo, el piano se cae. Si se cae el piano, se rompe el piano. Entonces, es como cuando hay que bajarnos de un primer piso y todos lo vamos agarrando, porque si de un lado nadie agarra, el piano se inclina para acá, y si no lo agarran de acá, el piano se inclina para el otro lado. Entonces hay que estar, agárralo vos de allá, agárralo vos de acá. Tenemos que estar todos en el mismo sentir, concentrados en ese piano que tiene que bajar. Y ese piano que tiene que bajar desde ese primer piso, y que únicamente ver si todos levantamos las manos y los sostenemos y los bajamos de a poquito, es la irrupción del Espíritu Santo que quiere venir sobre nuestras vidas, y que para que venga en esa plenitud poderosa tenemos que estar en unanimidad, unidos, esperando la misma cosa. Mirá lo que dice Hechos. La palabra de Dios dice en Hechos, en el capítulo 1, a ver, esperen un poquito. Esperen hasta Hechos 1. A ver. Dice, primeramente les dijo, ¿no?, que les dio la orden de no irse, porque tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo, el regalo del Padre. En el versículo 14, si ustedes tienen la Biblia, Hechos 1:14, ustedes van a ver que dice, Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14, la primera vez que mencionan unanimidad. Todos estos perseveraban, ¿cómo? Unánimes, ¿cómo? En oración y ruego. No decían yo oro por acá, vos orás por acá, el otro. No, unánimes. Unánimes, unidos. En el Pentecostés, vamos al capítulo 2, Hechos 2. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, Hechos 2:1, de nuevo, la misma palabra. Antes era Hechos 1, versículo 14, estaban todos unánimes en oración. Hechos 2, capítulo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo.
estaban unánimes, porque la unanimidad desata el de repente de Dios. La unanimidad desata el de repente de Dios. El estar unidos desata el de repente de Dios. Miren, ¿no? Como equipo, a medida que nos hemos ensamblado, Malaquías, Sanidad, Sanidad, Malaquías, hemos visto el mayor crecimiento. Y vamos a verlo mucho más. Ahora, cada uno, como en el cuerpo de Cristo, tiene distintas funciones. La mano no hace lo que hace el brazo y el brazo no hace lo que hace el ojo. Pero esto lo vamos a ver si tenemos tiempo. Pero el tema es que todos trabajan en equipo con el mismo propósito. Con el mismo propósito. Dios está cumpliendo su palabra y está trayendo, ¿se acuerdan esto que le dije del piano? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? Nunca hubo tanto mover del poder de Dios con milagros y señales en este año. Dios está cumpliendo su palabra y está trayendo en medio nuestro un mover poderosísimo del Espíritu. Ahora, como decíamos antes, todo mover de Dios se sostiene principalmente en la unidad, diría en la unanimidad. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué es importante? Porque cuando la iglesia deja de estar unida, el Espíritu Santo no puede obrar en nuestras vidas y no puede obrar en la iglesia. No puede obrar el Espíritu Santo en la división, porque Dios no es Dios de división, sino que es Dios de unidad. La división lastima el cuerpo de Cristo. Porque la unanimidad es la demostración del amor de Dios aún en las diferencias. Cuando uno habla de unidad, lo primero que estamos hablando es de la esencia de Dios, que Dios es amor. Porque el amor todo lo sufre, ¿qué más? Todo lo espera, todo lo cree, todo lo aguanta, ¿sí? El amor nunca deja de ser. Y para estar unidos necesitamos amor. Sin amor no hay unidad. Sin amor no hay unidad. Te voy a decir una frase después que tiene que ver con esto. Pero lo cierto es que la unidad es preferir los planes de Dios y sus caminos a mis planes y a mis caminos. Es preferir amar más a Dios y a sus propósitos encarnados en su iglesia que a mis propósitos y deseos personales. Y el enemigo va a tratar de romper la unanimidad y miren cómo lo va a hacer. Porque tenemos que estar atentos. Cuando vienen los avivamientos se rompen cuando entra la división. Pero la división nunca entra de una manera, a veces sí, a veces puede entrar de una manera muy vistosa, ¿no? Viene una división, porque no, yo recibí de Dios que tengo que ser el líder, yo recibí no sé cuánta cosa, ¿no? Pero muchas veces la división viene cuando se quieren hacer cosas buenas en el servicio a Dios, pero no son las cosas que Dios quiere que uno esté haciendo en ese momento. Por ejemplo, ¿te acordás cuando Jesús fue llevado al desierto? Vino el diablo y le dijo, tenés hambre, convertí esa piedra en pan. ¿Estaba mal convertir piedra en pan si tenía hambre Jesús? Yo diría que no. Lo que estaba mal era el tiempo. Porque Jesús no tenía que cortar el ayuno. O sea que algo bueno se puede convertir en algo malo cuando está fuera del tiempo de Dios.
cuando está fuera del tiempo. Porque no son las cosas que Dios quiere para esta hora. Es decir, el diablo quería incitarlo a hacer algo bueno en un tiempo incorrecto. Quiero decir que en esta época de milagros, del poder de Dios, del avivamiento, podemos ser tentados, siendo engañados a creer que estamos haciendo algo para Dios. Pero no es lo que Dios quiere porque no lo hacemos en unidad. Porque lo queremos hacer por nuestra propia cuenta. Porque no me quiero someter a mis hermanos, no quiero estar de acuerdo con ningún hermano, yo quiero ir a visitar a los enfermos porque se me ocurre. Yo quiero, no sé, cuando las cosas se nos ocurren y no son indicadas por Dios, cada vez que vos tengas un sentir, compartilo. Y en el cuerpo se ve si ese sentir es de Dios para ese momento. Tal vez es un sentir buenísimo de Dios. Yo quiero ir, no sé, quiero ser evangelista en, no sé, en alguna plaza. Y está bien que seas evangelista, pero tal vez no es el tiempo para que lo seas. Tal vez el tiempo es que estés haciendo otra cosa para Dios. Porque no se trata de lo que sientas, sino de lo que Dios quiere. Podemos llegar a ser como aquellos que se presentaron delante del Señor y le decían, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y Él le dijo, no los conozco. Y tal vez uno de los motivos para que Jesús les responda así es que ellos no hicieron lo que Dios les pidió, sino que hicieron lo que ellos querían. No hicieron lo que Dios les pidió, sino lo que ellos querían. Claro, tenían los dones, sí los tenían, pero no estaban usando los dones con el propósito que Dios tenía para ellos. Porque la iglesia es un gran ejército. Y un ejército tiene planes. Y los planes se tienen que llevar a cabo de una manera unida, concatenada, donde todos están trabajando para el mismo fin que es la gloria de Dios. Cuando ocurre esto, cuando se desestima el principio de autoridad y todos hacemos lo que sentimos, lo que queremos y no lo que Dios quiere, corremos el riesgo de apagar un avivamiento. Corremos el riesgo de dañar al cuerpo. Porque la unidad es sencillamente seguir el ejemplo de Cristo. ¿Sabe lo que decía Jesús? Yo no hago nada que el Padre no me dice que haga. Jesús estaba en perfecta obediencia a su Padre Celestial. Jesús estaba en perfecta obediencia a su Padre Celestial. Y nosotros tenemos que estar en perfecta obediencia a Cristo, porque Cristo es la cabeza del cuerpo. Él dijo, mi Padre y yo trabajamos unidos, no hago nada que el Padre no me indica. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en perfecta unidad, los tres con roles distintos, pero siempre en perfecta unidad. Por eso la Biblia dice, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Un único Dios no les impide ejercer diferentes roles para un mismo propósito. Pero para eso tenemos que aprender a andar en obediencia. Necesitamos andar en obediencia. Y la obediencia nos cuesta a todas y todos. ¿O no? Pero en la obediencia podemos ver la madurez que tenemos como hijos de Dios. La madurez no se ve en a cuántas personas les predico, o cuántas horas oro, o cuántos enfermos son sanados, o cuántos muertos son resucitados. La madurez del Hijo de Dios se ve en la obediencia.
se ve en la obediencia. No hago sino lo que soy. Producto de lo que soy, hago. Podemos orar, interceder, ayudar, dar dinero, hasta nuestras propias vidas. Pero aún así, estar en desobediencia. Aún así, estar en desobediencia cuando Dios me dice que arregle una situación con una hermana, con un hermano, y yo no lo arreglo. Cuando no quiero obedecer a la iglesia. Porque la Biblia dice que toda autoridad, Romanos 12, dice que toda autoridad fue puesta por Dios. Cuando yo obedezco al pastor, el pastor no tiene en sí autoridad, pero es la autoridad de Dios en el pastor, porque Dios delegó esa autoridad. Porque decíamos antes que el fin de la obediencia es el amor, porque la Biblia dice, el que me ama, obedece mis mandamientos. Cuando yo tengo el amor de Dios, obedezco. Cuando el amor de Dios verdaderamente está en mí, me cuesta menos desobedecer. Me cuesta, si tengo el amor, me cuesta menos obedecer y me cuesta más desobedecer. Porque el que ama verdaderamente obedece los mandamientos. Porque donde impera el egoísmo, gobierna la división. Y donde impera el amor, gobierna la unidad. Repito, donde impera el egoísmo, gobierna la división. Donde impera el amor, gobierna la unidad. Si yo creo que obedezco a Dios, pero no sé sujetarme, estoy en rebelión. Cuando uno tiene, los chicos dicen, qué rebeldes que están mis hijos, no me obedecen, ¿sí? Pero el mismo principio después yo no lo activo cuando se trata de mi marido. Por ejemplo, no estoy hablando de sometimiento, ¿sí? El mismo principio, me dicen algo en la iglesia, un pastor me dice algo, no, ¿qué le voy a hacer caso al pastor? Yo obedezco a Cristo. Pero no entendemos que la autoridad no es del pastor. Yo no estoy obedeciendo al pastor, estoy obedeciendo a Dios. Le voy a contar la historia que está en Números 10, cuando ustedes saben que Moisés tenía dos hermanos, una hermana y un hermano. Se llamaba María y Aarón. Y resulta que Moisés se casa con una mujer de Etiopía, una mujer cusita. Y esa mujer era de tez negra, de etnia negra. Y parece que a Aarón y a María no le gustó. Entonces le decían a Moisés, ¿cómo te vas a casar con ella? Y además de eso, de denigrarlo, digamos, por un pensamiento de ellos totalmente enloquecido, empezaron a decir, nosotros también profetizamos. ¿Por qué no podemos profetizar nosotros? Y se pusieron en rebelión, no contra Moisés, sino contra Dios, porque Dios le había delegado la autoridad a Moisés. Y resulta que María tuvo que salir fuera del campamento 7 días, porque Dios le envió lepra. Entonces, ahí hay una enseñanza donde Dios quiere que entendamos que el principio de autoridad nos bendice. El principio de autoridad nos bendice. Un país sin autoridad es un país en un completo desorden, donde todo el mundo hace lo que quiere, donde nada se respeta. Y eso pasa en el país, pasa en la familia, cuando no hay un orden, un principio de autoridad, pasa en la iglesia, pasa en todos lados. Por eso Dios quiere
que respetemos el principio de la autoridad, y en el principio de la autoridad está la unidad. ¿Esto significa que uno no pueda hablar lo que no está de acuerdo? No, para nada. Pero una vez que se llega a ese acuerdo se respeta. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 15, dicen que la iglesia habían venido como unos fariseos y le querían decir a los gentiles que los gentiles tenían que circuncidarse, tenían que respetar toda la ley para ser salvos. Entonces Pablo se indignó y se puso a discutir con ellos, fueron a un concilio en Jerusalén, y después que se pusieron de acuerdo, mandaron la carta y dijeron: muchachos, ustedes no tienen que circuncidarse. Nosotros somos salvos no por la ley, sino por la gracia. Y ahí se terminó la discusión. Y a partir de ahí, todo aquel que quería seguir discutiendo sobre el tema estaba en rebelión. Cada uno dio su punto de vista, por supuesto. Pero una vez que se llega a ese acuerdo, eso ya hay que tomarlo. ¿Sí? Entonces, le pasó a Moisés otra vez, el famoso, en Números 16:3, se llama el título, creo que está la rebelión de Coré. Fueron un montón de personas, de líderes, a cuestionar a Moisés, el liderazgo de Moisés, pensando que ellos también podían ser los líderes. Pero Dios elige líderes por su gracia. Y qué responsabilidad que tiene un líder. Porque a veces creemos que ser líder es fácil. Dice que al que más se le da, más se le demanda. El líder está mucho más expuesto a una disciplina fuerte de parte de Dios, porque está representando muchas veces la autoridad de Dios. Entonces Dios dice: pará, eso yo no lo dije. ¿Por qué vos estás diciendo algo que yo no dije? Entonces uno cree que el liderazgo tiene que ver con la carne, con mandar, con... no, la Biblia dice que el que quiere ser el primero es el que más sirve entre ustedes. Tiene que ver con amor, tiene que ver con mansedumbre, tiene que ver con sumisión, porque uno no puede ser líder, Dios no puede levantar a alguien de líder si no conoce la autoridad. Si uno no conoce lo que es la autoridad, un líder, un pastor no conoce lo que es la autoridad, lo que es estar debajo de autoridad, no puede ser líder. Ahora, ellos estaban todos unánimes con el mismo propósito, y nosotros estamos hablando estas cosas para cuidarnos, porque está llegando ese piano, lo estamos bajando todos, y el poder de Dios está descendiendo con gloria, y lo que viene es tremendamente poderoso, pero tenemos que tener cuidado de que las pequeñas zorras, me acuerdo siempre de esa predicación que Dios usó tanto a Juli, esas pequeñas zorras que no parecen nada, que parecen pavadas, dice que las pequeñas son las que destruyen, no las grandes, esas se ven enseguida, destruyen todo. Por eso tenemos que estar atentos y tenemos que tener un corazón sensible. Cuando tenemos ese corazón sensible para Dios, cuando entendemos lo que es la autoridad y cuando ejercemos autoridad, somos lentos para hablar, lentos para criticar, lentos para murmurar. No murmuramos directa, no murmuréis, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Era la unanimidad la que hacía que la iglesia, fíjense en que eran tan unidos, lo que provocaba esa hermosa unanimidad. Miren, cuando hubo problemas, se resolvió porque había autoridad. Estaban los apóstoles, y cuando hubo problemas entre las viudas de los griegos y de los hebreos, porque había diferencia y se le daba mejor comida o se le daba mejor atención a las viudas de los hebreos, se quejaron las viudas de los griegos, y ahí llegaron a una unanimidad y levantaron a los diáconos, a 7
hombres llenos de fe y del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y los apóstoles dijeron, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra. Pero esa hermosa unidad hacía que la iglesia no pasara necesidad, que se compartiera el pan aún en la crisis, estaban unidos y ¿saben qué? Mientras los milagros estaban orando y oraban por sanidades y demás, dice que la iglesia oraba unida, la oración de la iglesia lograba eso. Pablo siempre pedía, oren por mí, porque él sabía que en la oración unida de la iglesia se sustentaba el ministerio de Pablo. La oración de la iglesia sustenta el ministerio del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se pueda mover con poder. Él requiere que nosotros oremos. Él requiere que nosotros seamos sensibles a su obrar, que tengamos un corazón perdonador, que nos despojemos de los orgullos, de querer tener los primeros lugares, de despojarnos de la carne. Y se produjo el mayor avivamiento, pero ahora viene el mayor de toda la historia de la humanidad, el gran avivamiento que Dios está preparando. Ahora, ¿cómo se mantiene esa unidad? Lo primero, el amor. Lo segundo, el principio de autoridad. Ahora, saben que siempre el pastor Carlos nos habla del poder del testimonio, ¿no? Le podríamos llamar el poder de la imitación. Como Pablo decía que nosotros, dice, ustedes hagan lo que hago yo como yo hago lo que hace Cristo, ¿sí? Cuando Dios nos muestra que a través de la unidad se manifiesta el poder, porque el poder de Dios se plasma en su unidad. Fíjense que en Génesis dice, hagamos al hombre, se ponen de acuerdo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo dice, hagamos al hombre. Después Jesús dice, yo hago las obras que mi Padre hace y ustedes mayores obras harán. Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago las hará también y aún mayores hará. Ahora, cuando nosotros podemos ver cómo obraba el Padre con el Hijo en plena armonía y en plena obediencia, cuando nosotros imitamos ese ejemplo, se produce el poder del testimonio. Cuando nosotros imitamos la manera en que actúa Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, provocamos un terremoto espiritual. Un terremoto espiritual del poder de Dios manifestándose en toda la tierra. El terremoto espiritual de que hace que dice que la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios y esta manifestación se está dando y se va a dar en la medida en la que nosotros repetimos la unidad que tiene Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa unidad la tenemos que tener nosotros con Cristo como cabeza y nosotros como cuerpo. La mano no se tiene que estar peleando con el ojo diciendo, la mano dice, yo puedo ver, no, la mano no ve, la mano toma, el ojo ve y el ojo no puede decir yo puedo tomar, porque la mano es la que toma. Pero cada uno en su función hacen para que el cuerpo crezca y sea la plenitud de Cristo, su iglesia. La mano no puede decir que camina. La pierna no puede decir que agarra porque la pierna camina, no agarra. Pero todos, vos tenés una función súper importante en el cuerpo de Cristo. Yo tengo una función también muy importante en el cuerpo. Todos tenemos funciones importantes. Y el tema no es la cantidad, sino la calidad con la que vos y yo hacemos lo que Dios nos manda hacer. Cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a decir, porque yo a vos te di tantos dones. No, Él va a mirar si fuimos fieles. Porque uno puede tener muchos dones y no ser muy fiel con los dones que Dios le dio, y otro puede tener un don y ser súper fiel con ese don que Dios le dio.
No tiene que ver con la cantidad, sino con la fidelidad. Y esa fidelidad que nosotros tenemos por Dios está basada en nuestro amor y nuestra obediencia a Él y por lo tanto a su iglesia. Por eso tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. Oh, qué terremoto, hermanas, hermanos, vamos a estar haciendo en este tiempo donde nosotros vemos como Dios, que Jesús obraba con el Padre y nosotros imitamos su ejemplo. Qué terremoto espiritual. Trabajando en unidad, manifestando el mismo testimonio que Jesús manifestaba con su Padre. Eso provoca un terremoto, un temblor en las puertas del Hades tremendo. Eso es lo que va a hacer que las puertas del Hades no prevalezcan. ¿Pero contra quién? Contra un puñado, no contra la iglesia de Cristo, contra una iglesia local, no contra la iglesia de Cristo. Pero para eso tenemos que tener esa unidad y que nada nos robe la unidad, que la carne no nos robe la unidad, que el pecado no nos robe la unidad, que la desobediencia no nos robe la unidad, que el desamor no nos robe la unidad, que los criterios personales no nos roben la unidad. Somos siervos de Cristo, siervos de Cristo, siervos de Cristo, siervos de Cristo. Qué bueno que Dios, ese día, que este testimonio sea global. Es decir, el día en que esa unanimidad sea global como era global en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Y ese testimonio global se está gestando. Seamos partícipes de ese testimonio global. Seamos aquí en Buenos Aires, Constitución, Iglesia del Centro, partícipes de ese testimonio global, de esa parte del cuerpo que no está metida para adentro, de que no está en decir, ya a ver quién es más, quién es menos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No, somos de Cristo. Somos de Cristo y por Él y para Él vivimos. Y como decía el apóstol Pablo, lo tenemos todo por basura por alcanzarlo a Cristo. Porque tenemos que crecer en la madurez. ¿Cuál fue el primer problema? Satanás atacó a la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. ¿Saben cuándo lo ataca Satanás? Fíjense, lean Corintios. Corintios, tenían todos los dones, se encandilaron con los dones son malos, no, por supuesto, siempre digo, muchas de las enfermedades, tendríamos muchas menos de enfermedades físicas, psiquiátricas, psicológicas, si toda la iglesia funcionara como cuerpo y los dones fluyeran permanentemente. Una palabra de ciencia puede hacer que 10 años de terapia se derriben en un segundo, porque ese problema que vos tenías ahí metido adentro, el Espíritu Santo te lo revela en un segundo. El poder de Dios sanando un enfermo, un tratamiento de años y años, Dios lo sana en un instante. Claro que son importantes los dones. Jesús no solamente predicaba con la palabra iba acompañada de prodigios, señales y milagros. Siempre fue así, ese fue el ministerio de Jesús. La iglesia lo empezó a dejar de creer y eso se cayó. Pero también Satanás quiso empezar a hacer que los dones fuesen idolatrados. Y resulta que aún teniendo todos los dones, los corintios eran carnales. Porque Pablo le decía, no les falta ningún don, pero ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cristo. Estaban todos divididos. Fíjense, Satanás puso división. Que Dios nos guarde, que podamos ser la generación. Y si no somos, dejar todo listo para que la próxima que vengan nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos ya estén en un nivel mayor. Que la construcción de ese edificio, del cual Cristo es la roca eterna,
la piedra fundamental, y nosotros somos esas piedras que el Señor va construyendo, no estemos acá abajo, que ya esté arriba el edificio. Y lo vamos a lograr, hermanas, hermanos, porque tenemos al Espíritu Santo. Lo vamos a lograr porque Dios está mucho más interesado que en nosotros, aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio de nuestros pecados. Dios los conoce, Dios te eligió sabiendo quién sos, Dios me eligió sabiendo quién soy. Pero hoy Dios quiere que nos tomemos de su gracia y que cambiemos. El arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. ¿Por qué estoy en un ministerio? ¿Por qué quiero servir a Dios? ¿Para qué es lo que quiero hacer para Dios? Tiene que ver con la motivación de mi corazón. Dios quiere entrar en esa motivación y transformarla para hacernos a la imagen de Cristo. Los cristianos, ¿sabés cómo se le decía? Pequeños Cristos. Somos pequeñas Cristos, pequeños Cristos. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y en eso estamos y por eso vamos a luchar. Y por eso nos tenemos que amonestar unos a otros diciendo, vamos, vamos, estás cansada, cansado, vamos arriba. Hay mucho por hacer todavía. Claro que estamos cansados, claro que esta pandemia nos trajo un bajón a todos. Claro que el enemigo ha querido venir a nuestras casas. Claro que el enemigo quiere poner división con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros esposos, esposas, con nuestros hermanas y hermanos. Claro que lo quiere hacer. Pero hoy Dios nos está diciendo, yo estoy con ustedes. Yo, el Santo de Israel, estoy con ustedes. Yo los levanto, yo los defiendo. Yo soy el Todopoderoso, el Santo de Israel. Y Él quiere traer un perfume de santidad a nuestras casas, porque la santidad de Dios limpia los ambientes. Es un perfume que fulmina la maldad y el dolor dentro de nuestras casas. Pero muchas veces esperamos que la santidad venga de parte de nuestro hijo, de parte de nuestra esposa, nuestro esposo. La santidad que venga por nosotros, porque si nosotros estamos representando a Cristo, que volver a presentarlo. Cuando el perfume de Cristo fluye, Satanás tiene que huir. Cuando el perfume de Cristo huye, la pudredumbre del mundo se quita, se disipa. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor. La unidad es una alianza, la unidad es un acuerdo. Tenemos que tener alianza entre nosotras, entre nosotros, hermanas, hermanos, una alianza. Una alianza, vos sos mi hermana, vos sos mi hermano, yo voy a estar con vos en las buenas y en las malas. Si caes, nos vamos a levantar juntos. Y si yo caigo, vos me vas a levantar a mí. Dios no me puso para juzgarte ni para que me juzgues. Dios me puso para levantarte, para animarte, para sostenerte. Porque en esa unidad, el poder de Dios, la gloria de Dios, las puertas del Hades no van a prevalecer. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el enemigo está tan interesado en que las familias no sean unidas, los gobiernos, las naciones no sean unidas? Nosotros no estemos hasta disociados en nuestra mente. La Biblia dice, primeramente, que la unidad desata fe en quien nos ve unidos. La unidad desata fe en quien nos ve unidos. ¿Por qué? Porque si el mundo cree, es que cree en Dios.
Cuando la Biblia dice que el mundo va a creer cuando seamos uno. Por eso el diablo no quiere la unidad, porque sabe que el mundo va a creer cuando somos uno. Mirá si no es importante la unidad. Mirá si Dios no está esperando que verdaderamente seamos uno. Dios lo está esperando porque Él está esperando que el mundo crea. El mundo va a creer cuando seamos uno. Y si el mundo cree en Dios, en quien es nuestro sanador, nuestro juez, nuestro salvador, nuestro libertador. La unidad produce un cambio de corazón en nuestras vidas. Porque en la unidad nosotros nos despojamos de nosotros mismos. Dejamos de tener, la Biblia dice, no, nadie tenga por más importante a uno que a uno mismo. Nos despojamos de nuestro egoísmo, de nuestro yo. Cuando estamos unidos, Dios ensancha nuestro corazón por el dolor y el sufrimiento de nuestro prójimo. El hecho de no querer unidad significa que mi corazón se cierra a mis propósitos, a mis ideas, que encima digo que son ideas de Dios, pero como te decía antes, hasta puede ser algo que Dios te dijo que lo vas a hacer, pero muchas veces lo queremos hacer en el tiempo incorrecto. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que preguntarnos por qué lo quiero hacer. Y tengo que consultarlo con el cuerpo. Porque si cuando yo digo, ay, lo quiero hacer porque, ay, voy a ser conocido. Ay, porque la gente me va a ver porque ahora oro con los enfermos y los enfermos se sanan. Dios me dio el don de sanidad. Entonces, vos tenés el don de sanidad y lo primero que querés hacer es ir a usarlo. ¿Pero por qué lo querés usar? ¿Por qué lo querés usar? ¿Para que Dios sea exaltado? ¿Para que el que sufre sea bendecido? ¿O lo querés usar en primer lugar para que la gente reconozca que tenés un don? Sí, es cierto, Dios te dio ese don. Sí, es cierto, Dios quiere usarte con ese don. Sí, es cierto, Dios quiere bendecir a las personas con ese don. Sí, es cierto, Dios se quiere glorificar a través del don que Dios te dio. Pero resulta que vos lo querés hacer con el motivo incorrecto. Y eso daña el cuerpo, porque trae división. Porque no salís de la voluntad de Dios. Y cuando los hermanos te dicen, pará, no es el tiempo, vos te rebelás. Y entrás en el principio de la rebelión. Lo mismo, Dios te puede dar una idea extraordinaria del misterio, pero también tiene que ser en el tiempo. Mirá, te voy a contar, el Zoom que empezamos, la reunión que empezamos a hacer de los días miércoles, Tu Milagro, lo hablamos con Julita y nosotros le presentamos al pastor Carlos un proyecto para hacer un Zoom. No un programa. En realidad nosotros pensamos que no iba a entrar dentro de la programación. Pero ¿saben lo que nos dijo el pastor Carlos? Ahora después Julita se los va a contar mejor seguramente. Nos dijo, Zoom no, porque le quita fuerza a la iglesia. Porque se divide. Unos en el Zoom, los otros en el canal de YouTube, y eso no está bueno. Ahora uno, pues con Julia nos podríamos ver, cómo el pastor nos dice, nosotros queremos hacer el Zoom, cómo, no está en la visión. No, no. Y claro que tenía razón el pastor. Porque lo que divide quita fuerzas a la iglesia. Entonces, todo lo que hacemos, tenemos que ver, ¿esto que estoy haciendo contribuye a la unidad del cuerpo o lo que estoy haciendo contribuye a la división del cuerpo? Es una buena pregunta para hacernos. Lo que yo hago ministerialmente, cuando voy a un hospital, cuando oro por un enfermo, cuando visito a alguien, ¿está
siendo para la unidad, ¿sirve para la unidad del cuerpo o sirve para la división del cuerpo? ¿Saben otra cosa? Lo que hace la unanimidad. La Biblia dice que cuando nosotros somos unidos y unánimes, nos comportamos como es digno del Evangelio de Cristo. Si nosotros no somos unidos y unánimes, no nos comportamos como es digno del Evangelio de Cristo. Y eso está en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vamos a ver vamos a leerlo. Entonces decíamos, la unanimidad hace que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Dice así, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, escuchen, es lo que tenía que oír Pablo, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Lo que Pablo quería de sus hijos espirituales, oír que estaban firmes en un mismo espíritu, y sigue combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y Filipenses 2:2. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo que el mismo amor, unánimes, repito, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Fíjense que Pablo tenía que advertirles, así como Dios no tiene que advertir a nosotros que entramos en avivamiento, o si no estuviésemos en avivamiento, que lo que vamos a hacer, no lo vamos a hacer por contienda, por compararme, por competencia, por pelea o por vanagloria, para que me miren y digan, miren qué extraordinariamente Dios me usa. Antes bien, léalo, por favor, antes bien con humildad. Antes bien con humildad. Hay algunos, no, lloro mejor que la hermana, lloro mejor que el hermano, yo tiempo que fulano, lloro más tiempo, ay, ese grupo no ora, ay, esos hermanos no están, nosotros sí somos del fuego, no somos Malaquía Sanidad, somos del fuego, pero los demás andan en cualquiera, no andan en el fuego. No, cuidado. Cuidado, estamos juzgando. Escuchen, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Finalmente, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
¿Saben qué? Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre, pero esto empezó hablando de la unanimidad, del mismo sentir y de repetir el ejemplo de Cristo. De repetir el ejemplo de Cristo. Repitamos su ejemplo. Ya no seamos más niñas y niños espirituales que cuando un hermano no nos habló bien, nos vamos de la iglesia, no vamos más al ministerio. Querida hermana, querido hermano, ese hermano que te habló mal, estuvo mal, pero nosotros no tenemos que mirar a nosotros mismos porque muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. Si no fue con el hermano, fue con tu marido, fue con tu compañero de trabajo, pero la Biblia dice que el que está sin pecado es mentiroso. Por favor, no nos ofendamos, que Dios nos ama. Porque cuando nos ofendemos es que nos amamos demasiado nosotros mismos y no nos hemos despojado. Tengamos este sentir que tuvo Jesús. Que Filipenses 2:2 en adelante se nos haga carne profunda, firme, porque, como dijimos al principio de esta charla, la gloria de Dios está descendiendo como ese piano. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros no esté sosteniendo ese piano, porque quiere que seamos parte de traer su gloria a la tierra. De traer su gloria a la tierra. Venga tu reino. Que nosotros seamos parte de la venida de su reino. Que seamos parte, que seamos parte, que seamos parte. Dios quiere que vos, todos seamos parte del poder, de la unanimidad del Espíritu Santo, de ser como Cristo y ser hallados en Dios, por la gracia de Dios, irreprensibles. Queridas hermanos y hermanas, hermanas y hermanos, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, porque esta es una palabra que nos tiene que animar a estar más unánimes que nunca por amor a Cristo, por amor al reino, por amor a que su gloria se haga visible para que Él pueda venir. Él está anhelando venir a buscar a su iglesia y vamos a apresurar su venida a medida que seamos uno. Y vamos a alegrar su corazón porque el mundo va a creer porque nosotros somos uno. Amén. Son muchas cosas, podría ir puntualizándolas, pero creo que ya he hablado bastante. Creo que Dios ha tocado nuestros corazones y Él ahora va a querer obrar. Ahora la pastora Julia va a seguir con esta charla, pero que Dios nos ponga más unidos que nunca. Que Dios te una en casa, que seas el factor de la unidad. Acordate, la unidad no tiene que ver con el que el otro quiera hacer guerra, tiene que ver con el que vos quieras hacer paz. Orá por la unidad en tu casa. Orá por la unidad en tu casa, de Jerusalén hasta lo último de la tierra. A veces vamos y nos es fácil amar al enfermo y llamarlo y preocuparnos y cómo está y cómo no está y hasta derramar lágrimas cuando oramos por el enfermo, pero no derramamos lágrimas por nuestro marido, por nuestro esposo. ¿Y saben qué? Dios quiere que primero sea en casa. Primero en casa. ¿Es difícil? Sí, pero lo difícil se convierte en nada cuando el poder de Cristo y cuando nuestra mente renovada y cambiada y entiende que el primero que está interesado en hacer esta obra es Jesucristo,
todo cambia. Las cadenas, porque hasta viene el diablo a traer un espíritu de incredulidad que dice, tu familia nunca va a poder estar unida, vos no te vas a poder unir nunca a tu marido, vos no te vas a poder reconciliar nunca con tus hijos. Mentira del diablo. Ojo, eso no significa que tu marido, tus hijos tengan que ser como vos querés que sea esa unidad. Vos tenés que respetar al otro, pero sí que va a haber unidad. La mentira del diablo y se destierra de tu casa en el nombre de Jesús, se destierra del ministerio en el nombre de Jesús, se destierra de la iglesia en el nombre de Jesús, porque Cristo está con nosotros y nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, que no hacía nada sin que el Padre se lo dijera. Y en esa unión, en ese poder, se desata la gloria de Dios. Dios me las bendiga mucho, 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 y me los bendiga mucho, 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 mucho. Dios les bendiga. Julita, Bueno. todo oídos.